Kino hiperacumulado trae 7.800 millones. Presenta TV1 Noticias Central. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en una nueva semana informativa, todo en el marco de la Semana Santa. Parte de las temáticas que vamos a desarrollar tiene que ver con ya la activación. Se había anunciado la semana pasada de la interposición de una querella por parte del gobierno en el marco del caso Bruma. Parte de las temáticas que desarrollamos en los siguientes titulares. Lo comentábamos, desde el Ejecutivo se interpuso una querella por omisión de socorro, acción legal que se suma a la anunciada por el municipio de Constitución y a la de las familias, todo en el marco del caso Bruma. Y aproximadamente un mes del accidente del sector Juan Bosco, volvimos al lugar junto a un académico UDEC. Paisaje vial por cables prolifera en toda el área. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición central de TV1 Noticias. Sigue siendo temática, sobre todo luego de la visita acá la semana pasada de la ministra de Defensa, donde se habló del caso Bruma y, entre otras cosas, se anunció la interposición de una querella, en este caso de omisión de socorro, la que se materializó hoy. Más de 2 semanas de trabajo, un buque científico que se sumó a los rastreos. La búsqueda de los 7 tripulantes del Bruma no ha cesado y todos los días arroja nuevas aristas. Las reuniones comenzaron temprano, nuevamente las familias presentes en la Gobernación Marítima. En contexto de esta Semana Santa, se contó con la visita del Monseñor de la Iglesia de Concepción. Preguntaba ahora al comandante y acá a unos dirigentes cuánto se extiende. Por lo menos se espera que esta semana se mantenga la búsqueda y el comandante también decía que ellos van a seguir más allá de lo que la ley pide, seguir buscando, porque realmente hay un drama humano aquí. Entrada la mañana de este 14 de abril llegaron noticias. La búsqueda en los puntos de interés asignados no fueron fructíferas, noticia que fue dada a conocer tan solo minutos más tarde. Dieron una noticia dura, dolorosa para la familia. En los 2 sitios de interés no hay nada, pero sí en el sector de donde se produjo la colisión se le solicitó seguir la rebusca para ver dónde está el resto, motor, ejes, tanque. Una noticia que se transformó en un pesar para las familias. Lo que ellos ahora piden son los peritajes del barco Cobra en dique seco. Necesitamos uno, al menos uno, necesita esta familia. Que ahí tendrán que preguntarle usted a los ingenieros navales cómo funcionan o cómo giran estos barcos y que puede ser de que capaz que estén dentro los restos dentro del mismo Cobra. Y por eso la petición fuerte que se está haciendo, que necesitamos hacer varado, seco, no sé, de los distintos tipos que tiene el mar. Por otro lado, continúan las acciones legales. Desde el Ejecutivo se interpuso una querella por omisión de socorro, acción legal que se suma a la anunciada por el municipio de Constitución y a la de las familias. Por el caso de la lancha, el Ejecutivo ya ha presentado una querella por omisión de socorro que tiene un efecto desde el punto de vista del homicidio. Nosotros anunciamos esa figura desde la semana pasada, pero además la primera figura es por el delito de homicidio con dolo eventual. En el caso del biotren que colisionó con un taxibús aquí en Concepción, se pidió una pena de 20 años para el conductor del taxibús por 7 fallecidos. Aquí fallecieron 7 personas y debería regar una pena similar. Búsqueda que no ha terminado, investigar hasta el último rincón. Eso es lo que piden las familias. Lo complejo son las situaciones climáticas, bastante inestables, va a estar en ese sentido toda esta semana. De hecho, jueves y viernes debería nuevamente precipitar. Ojalá eso no dificulte el seguir con estos operativos de rastreo. Vamos con otro tema bastante complejo, pero sigue siendo. Ves que hay un accidente de tránsito, se trastoca toda la locomoción, el tránsito en diversos puntos del área metropolitana. Y sobre todo cuando hablamos de este tipo de accidente que se desarrolló, significó muy temprano por la mañana en San Pedro de la Paz. Habló EFE, habló también el municipio, estuvimos ahí desde muy temprano y claro, eso es un accidente que está en plena fase investigativa. Lo cierto es que impactó ese biotren
con un vehículo menor. Afortunadamente no hubo lesionados de consideración y menos víctimas de lamentar, sobre todo en esa área que lamentablemente se estaba transformando en escenario recurrente de tragedia. El cruce Boca Sur, el cruce de Muichaigo, incluso con víctimas que lamentar. Escuchemos las primeras reacciones a poquito de ocurrir el accidente, todo esto en voz también de Carabineros de San Pedro de la Paz y también del municipio de San Pedro de la Paz, que entre otras cosas pide definitivamente que se avance, a trazo obviamente más rápido, en el soterramiento de todos este tipo de áreas. Escuchemos declaraciones. Bueno, en horas de la mañana, aproximadamente a las 6:30, se encontraba en el cruce ferroviario un vehículo menor, el cual sufrió un desperfecto mecánico, quedando en panes justo acá en el cruce en el lugar. Para momentos en que en este caso se desplazaba el videotren, lo impactó de buena forma, no tuvimos personas lesionadas, ya que este conductor del vehículo menor, un hombre adulto, alcanzó a descender de su vehículo en el momento que fue impactado por parte del videotren. Mira, es un accidente de tránsito, hay que tenerlo como tal, donde lamentablemente el conductor del vehículo particular habría quedado en pana en parte la vía de férrea y también ocurrió el accidente en los momentos que venía el ferrocarril en dirección Coronel a Concepción. Es un hecho lamentable, lo único afortunado de este accidente es que no hubo lesiones de personas que lamentar. Estábamos escuchando unas primeras declaraciones muy temprano por la mañana cuando ocurrió este accidente, lo que obligó, o más bien, generaron también atrasos en toda la gente que buscaba conectar desde Coronel, Lota hacia Concepción. Habló el municipio de San Pedro de la Paz y parte de las temáticas que se analizaron y que se entregaron, es lo que le mencionaba yo, la urgente necesidad de soterrar todos los cruces ferroviarios en la extensión de toda la ruta 160 por sus cercanías con las zonas urbanas. Escuchemos la palabra de la alcaldesa suburbante de San Pedro de la Paz y también jefa de gabinete del municipio San Pedro. Desafortunadamente, hoy nuestra comuna de San Pedro de la Paz se levanta con un nuevo episodio en los cruces de la vía férrea, en cruces importantes para nuestra comuna. Lo más importante y lo positivo es que esta vez no hubo víctimas que lamentar ni lesionados. Sin embargo, con esto se releva la importancia que de parte del nivel central y de parte de las autoridades regionales se coloque foco en la inversión regional en obras de conectividad. Conectividad, accidente al cual también se refirió EFE. Voy a pasar a hacer un parafraseo del comunicado de prensa que emanó directamente desde ellos y que se nos hizo llegar a todos los medios de comunicación. EFE Sur, esto a poco de ocurrido el accidente, lamenta precisamente este hecho, ocurrió esta mañana, que involucró un vehículo menor que quedó detenido por falla mecánica en medio de la línea férrea, provocando el inevitable impacto del videotren. Esto no solo alteró los servicios del traslado de pasajeros, sino que también puso en riesgo a las personas. Afortunadamente, recalca EFE, no hubo lesionados en esta oportunidad. Para garantizar la seguridad de los 700 pasajeros que viajaban en el tren, siniestrados fueron transbordados a otra máquina de respaldo. Escuchemos ahora la voz de Pedro Baeza, gerente de operaciones ferroviarias de EFE Sur. De eventos no solamente pone en riesgo la continuidad del servicio de la línea 2, sino que también pone en riesgo a las personas que utilizan el servicio. En definitiva, la activación de estos protocolos del equipo de EFE Sur logró dar continuidad operacional durante esta mañana. El vehículo menor fue retirado por una grúa y el automotor fue trasladado al taller de manera de evaluar las condiciones de disponibilidad lo antes posible de este automotor. Varias líneas de investigación, una obviamente la de Carabineros y otra es la de EFE Sur. Y en un análisis más profundo, seguir solucionando este tipo de situaciones, el soterramiento de las vías en una ruta 160, que cada vez que ocurre este tipo de accidentes a lo largo de cualquier punto de la ruta, se producen trastornos graves en la llegada de los pasajeros. Hay que avanzar con urgencia en este tipo de temáticas mientras está todavía ahí la obra de la ruta Piedemonte en pausa y el proyecto costero que, lejos de ser algo concreto, es solo un largo sueño. Vamos con otra área que era parte de nuestros titulares y, claro, hace un tiempo atrás, un mes aproximadamente, se generó un accidente de proporciones en la Plaza Juan Bosco que reabrió el debate sobre el tendido de los cables. Bueno, volvimos al área con un académico de ingeniería de la Universidad de Concepción, junto con Matías Schneider y Boris Godoy, y esto detectamos.
cables ya se han transformado en parte de los paisajes que adornan ingratamente nuestro país. Una gran parte de ellos en completo desuso, y entre sus conexiones han ocasionado más de un accidente. Pero, ¿sabemos a qué corresponden estos hilos conductores que van conectados de poste en poste? Bien, la estructura de un poste en sus apoyos está la parte superior, los 3 cables superiores de gran volumen de energía, de alta tensión, peligroso, muy peligroso. Los del medio, que son 4 que ustedes pueden ver, es lo que nosotros nos llega a nuestras casas. Nosotros nos vamos conectando de a pares, cada casa se conecta de a pares. También electricidad, menor volumen de energía, menos peligroso. Y finalmente tenemos el tercer grupo, que son los apoyos de comunicaciones. Ahí vemos 5 apoyos de comunicaciones, que son lo que transmite lo que tiene que ver con datos, telefonía IP y toda la vida moderna de la celularidad, de los celulares, etc. Así que esos son los 3 grandes grupos que están en cualquier poste que uno ve. El doctor Claudio Roa, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, nos explica qué ocurre en estos espacios y cómo la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Normalmente en algunos sectores ustedes van a ver 2 puntos juntos y con un gran elemento en la parte superior de metal, que es el transformador, que es el que convierte la tensión de los 3 cables superiores a los 4 cables inferiores. Y tenemos uno bastante cerca para que ustedes lo puedan observar. A modo de anécdota, yo me crié cercano a uno de esos y quizás porque soy ingeniero eléctrico podría ser parte, digamos, de la parte subliminal, pero es así. Y el resto ya es copiar y entenderlo bien. Estos 3 postes se ven inocuos, en el sentido de que aparentemente nada los afecta. Es porque no hay vegetación en altura alrededor. Distinta es la problemática cuando tengo vegetación en altura, árboles, que son los que embellecen la ciudad, pero hay algunos conflictos. Árboles, plazas, viviendas, transeúntes y cables. Todos conviven en un mismo espacio a pesar de los peligros. Este vuelo de dron da cuenta de aquello. El diseño de los circuitos eléctricos, lo ideal es que no tengan nada que los interrumpa, pero eso en ciudades se contrasta con el diseño paisajístico, el mejoramiento de la sombra y bajar la temperatura, ¿ya? Este es un ejemplo en el cual ya coexisten ambos sistemas. Uno puede ver la invasión, a la que uno quiera, digamos, de la parte eléctrica a la parte paisajística, pero donde queda claramente representado la esquina que está entre Barros Arana y Liantur, digamos, en los árboles que ustedes van a ver allá, al fondo, que vamos a ir voy a hacer una pequeña explicación de lo que está ocurriendo ahí y que lo más probable es que en muchas poblaciones se vea esta situación también con la interacción entre la fila de los árboles, ¿no es cierto?, cercano a los tendidos eléctricos. Se estima que un poco más del 70% de los cables se encuentran en desuso en Chile. La vegetación y las ciudades crecen en torno a ellos. Bueno, esta cuadra que ustedes ven acá es una cuadra clásica, para mí, digamos, es una cuadra que tiene tipo alameda porque tiene arbustos y vegetación a ambos lados. Y uno puede ver en la vereda del frente la intersección del sistema de paisajismo con la parte eléctrica, donde ustedes pueden ver que la parte eléctrica y comunicaciones va por entre medio de los árboles, ¿no es cierto? Y lo que ha tratado de hacer la empresa distribuidora es no derechamente cortar el árbol, que tendría toda la potestad para hacerlo, sino tratar de hacer un corte más razonable, y es por eso que en algunos casos, quizá en algunas poblaciones, en algunas calles se puede ver que los árboles da la sensación que están cortados por la mitad. Tengo el tronco y tiene 2 ramas abiertas, muy abiertas, y el sistema eléctrico pasa por el medio. La idea es obviamente mantener la vegetación lo más posible. Y en el lado derecho, acá, también se puede ver que hay un tendido, pero ese tendido que hay es solo comunicaciones, ¿ya? Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, no hay corte ni poda en el medio, puede atravesar sin ningún problema. La interacción se produce con los sistemas eléctricos. En Chile existió un debate parlamentario en torno a la normativa legal que entró en vigencia en 2019. Para su implementación solo faltaba el reglamento. Contraloría ya tomó razón de la normativa que exige la Ley Chao Cables. La Ley Chao Cable fue publicada hace alrededor de 5 años atrás
No obstante, no se activan, bueno, cualquier ley en Chile no se activa si no tiene reglamento. Y la redacción de ese reglamento se demoró bastante y fue publicado hace menos de un mes. Por lo tanto, las compañías ahora están obligadas a identificar los cables del tercer grupo que conversamos, aquellos cables que están en uso y los que están en desuso tienen que retirarlo. Ahora solo queda esperar que las compañías realicen el retiro de todo lo que ya no se utiliza, para así mejorar los espacios públicos para todos y todas. Algunas de las cápsulas que estamos revisando desde el año pasado con la mirada de los académicos, pero en terreno, notando las carencias, las dificultades, también las fortalezas que tenemos como ciudad. Obviamente esta temática habla a las claras de carencias que no tan solo se instalan acá en nuestro país, sino es decir, no en nuestra región, sino en todo el país. Vamos a ver cómo va avanzando también este dictamen de Contraloría y cómo lo van acatando en ese sentido las empresas también de telefonía y también de cable. Les propongo hacer una pausa y de vuelta de comerciales vamos a tener todo el análisis en profundidad del fin de semana deportiva en la voz de Ricardo Cárcamo, periodista del diario Concepción. TVU Noticias Central. ¡7.800 millones! ¡Juega Donkino! ¡7.800 millones! ¡Juega Donkino.cl! Sumérgete en el bosque y conoce a sus habitantes. Escucha Voces del Bosque, nueva temporada. Un podcast donde aprendemos a conservar el presente para construir el futuro. Disponible en Spotify y YouTube. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor. ¡Imprescumulados! ¡7.800 millones! ¡Juega Donkino.cl! TVU Noticias Central. Hola, muy buenas noches, sean todas bienvenidas y bienvenidos a este bloque deportivo. Vamos a comenzar con el básquetbol, donde la Universidad de Concepción en varones logró su primer objetivo de esta Liga Nacional, finalizó en la primera posición, lo que lógicamente le entrega ventaja de campo en todas las llaves de playoff. Un cierre con mucha polémica, de hecho la UDEC perdió en su último duelo con Sportiva Italiana, se benefició también de la derrota de Leones con Español de Osorno, eso le permitió mantener la primera posición. El partido en Valparaíso estuvo condicionado por el arbitraje, una jugada muy polémica sobre el cierre, un doble Diego Silva que le hubiese dado la ventaja en el suplementario al Campanil, fue invalidado por una falta ofensiva, de ahí lógicamente Sportiva encaminó una victoria. El técnico Santiago Gómez lo decía después, quedamos bastante calientes con cómo se dio el resultado, pero lo cierto es que la UDEC logra su primer propósito, espera rival, 6 clasificados ya directamente a los playoffs. Recordemos que también acá, como pasa en la NBA, se hace un play-in, que son 4 equipos que van a definir las 2 últimas plazas en llaves directas. Ancud va con Católica, Colo-Colo con las Ánimas, al mejor de 3 partidos. Después, dependiendo quiénes avancen, se verá el primer rival del Campanil en los playoffs, en una serie que va a comenzar el 26-27 de abril en la Casa del Deporte. Va a recibir al peor clasificado de la fase regular. De estos 4 equipos que van a jugar el play-in, el que haya terminado más abajo en la tabla de posiciones, ese será el rival de la Universidad de Concepción. En damas también ha tenido un gran inicio en la Liga Nacional Femenina. En Valdivia derrotó a la USACH por un categórico 99-54. Gran actuación de Bárbara Cousiño, la seleccionada nacional, 27 puntos. Compton, una muy buena jugadora estadounidense, también aportó con 21 en un Campanil que ha tenido un tremendo inicio. Le había ganado a Payaco y a Puerto Montt previamente, así que también se encamina de muy buena manera en la fase regular de la Liga Nacional Femenina. Pasemos al fútbol, donde hubo mucha acción. En primer término, en la máxima categoría, Huachipato se trajo un buen punto desde Coquimbo, un partido bastante duro para los dirigidos de Jaime García. Coquimbo, el único invicto que va quedando en primera división. Si fuera boxeo, yo diría que por puntos debe haber ganado Coquimbo, tuvo las más claras. De hecho, Rodrigo Odriozola, el meta acerero, fue la gran figura del encuentro. No llegó tanto, lo supo aguantar. Sobre el final hubo una expulsión ahí, una doble expulsión. Villanueva en Huachipato y Fernández en Coquimbo, en una tole-tole ahí por unos fouls no cobrados. Y en este caso Huachipato yo diría que se trae un gran punto, considerando que fue dominado
por largos pasajes, que como decía antes el meta Odriozola fue la figura, y en ese sentido sumar en una cancha donde va a ser complicado para todos los equipos sin duda, le permite estar ahí todavía en zona alta de la tabla, llega a 14 puntos, Coquimbo queda con 15 ahí en la zona alta de la tabla de posiciones. También en el fútbol, pero en la primera B, una mala experiencia tuvo la Universidad de Concepción en su visita a San Marcos. Yo diría que es el peor partido que ha jugado el elenco universitario desde que llegó Cristian Muñoz a la banca. No generó juego ofensivo, no tuvo ninguna llegada de peligro. El local dominó, si no fuera por Campestrini, hubiese habido un gol antes de la apertura de la cuenta que fue sobre el final. De hecho, se había quedado con 10 el local, y en una de las últimas jugadas del partido, una pelota que pelea de guerra al medio, la recibe Plaza y con un remate de media distancia, donde a mi juicio estuvo un poquito flojo el arquero del Campanil, que había sido hasta el momento la gran figura del duelo, puso el 1-0, el único tanto del encuentro. Se queda con 10 puntos la UDEC, de ganar incluso quedaba en la punta junto a Santiago Wander, así que una derrota dura, considerando también cómo se dio el trámite del encuentro. Si tenía que haber un ganador, ese debió haber sido San Marcos, así que se ajusta un poco al trámite del partido, más allá que la amargura, lo decía Cristian Muñoz después del partido, es por cómo se dio, que te lo ganaron en una de las últimas acciones, cuando estabas con uno más y cuando el empate ya parecía cerrado. En esta misma división, el que festejó sí fue Deportes Concepción, sigue en racha el León, sumando Copa Chile y Torneo de la Bella. Son 4 partidos sin perder, 3 victorias, un empate en esa racha. En el torneo de ascenso, segunda victoria consecutiva, recordemos que le había ganado a Curicó 3-2 en Santa Cruz, y ahora le gana con mucha propiedad, yo diría en el mejor partido que ha hecho en la temporada, a Copiapó en el Esterroa, primero con un gol de Joaquín Larribey, que es un tipo que se nota la jerarquía, tiene una y generalmente la aprovecha. Es de esos jugadores que te cambian partidos, que tienen muchísima jerarquía. Aprovechó un gran pase ahí, un pase largo de Silva, controló y definió de gran manera frente al arquero Fierro, puso el 1-0 para Deportes Concepción. Después el propio Larribey tuvo otra jugada donde le achicó bien Fierro, en el rebote sí de cabeza. Valdivia a larga distancia puso con un testazo bien elevado ahí el segundo. Un Deportes Concepción que, salvo Garitello, que quizá uno no entiende mucho por qué ingresó de titular, no tuvo puntos bajos, está consolidando un equipo, está consolidando también alternativas que vienen desde la banca. Vamos a ver también qué pasa con el arquero Joaquín Muñoz, que salió lesionado el primer tiempo. Se estima que inicialmente podría llegar hasta estar un mes fuera de las canchas, así que vamos a ver. Nico Araya, como siempre, respondió, no le llegaron mucho, y Deportes Concepción, más allá del tema de lo numérico, también en defensa, ya segundo partido consecutivo sin recibir goles, se afirmó en esa última línea donde tenía muchas dudas a comienzo de torneo, y arriba, como decíamos antes, Joaquín Larribey es un tipo que tiene una y por lo general va a ser gol. Llega a 7 puntos Deportes Concepción, está duodécimo, pero solo a 4 puntos, por ejemplo, del segundo lugar que ocupa en este momento Copiapó, y se viene un partido que no lo llamamos clásico, pero sí se le dice derbi a los encuentros entre equipos de la misma ciudad. En este caso, el domingo, la Universidad de Concepción va a recibir a Deportes Concepción en el Esterroa. Llegan los equipos quizás en situaciones muy distintas a lo que se podía proyectar hace unas semanas, pero en la previa se puede anticipar que vamos a ver un gran partido, considerando que la UDEConce, más allá de esta caída, viene bien, y Deportes Concepción al parecer encontró el rumbo, pese a que el mismo Larribey dijo todavía no llegamos ni a un tercio del torneo, hay que ir con calma, pero el León está mostrando señales de recuperación. Bueno, eso ha sido todo por el informativo de hoy. Sigan junto a TVU y nos vemos en una próxima oportunidad. TVU Noticias Central. ¡Imprescumado! ¡Financiado de 7.800 millones! ¡Juega Donkino.cl! Llevo 4 meses estudiando en otra región, y es verdad lo que dicen. No se come tan bien, no se duerme tan bien, pero por sobre todo, extraña a tus viejos. Momentos en familia, el olor de la casa en la mañana, o el de la ropa limpia. Hay pocas formas de recordar así el hogar. Qué rico que me mandaron adelante. ¡Imprescumado! ¡Financiado de 7.800 millones! ¡Juega Donkino.cl!
Imprescumado. Financiado en 7.800 millones. Juega Dunkino.cl. TV1 Noticias Central. Volvemos en esta edición central de TV1 Noticias y lo hacemos para hablar de política y en particular los procesos que vive a nivel nacional y también regional la democracia cristiana. Ya estamos viendo imágenes porque, claro, con la presencia del candidato presidencial del partido, de la ADC, Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, este lunes se realizó el cambio de la directiva regional de la democracia cristiana, que pasará a encabezar Álvaro Ortiz Vera, exalcalde de Concepción y candidato en este sentido al Parlamento. Esto se realizó en el sector de Calle Rosas, en pleno centro de Concepción. Repetimos, en una nueva línea de trabajo. Vemos a dirigentes históricos también de la democracia cristiana y quienes también encabezaron el municipio de Concepción cuando estaba al mando precisamente Álvaro Ortiz. Escuchemos reacciones tras esta reunión y los nuevos anuncios en materia política desde la ADC. Nosotros esperamos seguir en esta conversación para construir una alternativa de primaria que se abra nuevos sectores, que convoque a sectores independientes, que convoque a sectores de centro, que convoque a sectores de centro izquierda desencantados, y eso no se logra solo con la continuidad del gobierno, ese no es el camino. Y lo hacemos aquí en Concepción, como lo he estado haciendo en todo Chile, con un doble propósito. El primer propósito de asistir y felicitar al nuevo presidente regional de la democracia cristiana, el exalcalde Álvaro Ortiz. Este es un año electoral, presidencial, tenemos nuestro candidato, Alberto Undurraga, él ha explicado claramente respecto a su participación en primaria o no, para no redundar, y lo que tenemos que hacer aquí, la directiva regional, es preparar una buena lista de candidatos y candidatas al Parlamento. En el distrito 21, nuestro camarada histórico y también una persona muy querida, muy reconocida en todo lo que es la provincia de Biobío, como es Patricio Pinilla. Ahí estábamos revisando los nuevos lineamientos, las nuevas directrices que emanan directamente desde la democracia cristiana y tienen que ver con precisamente los lineamientos que plantea el demócrata cristiano DC, Álvaro Ortiz. Vamos a cambiar de línea de trabajo y esto tiene que ver con el plan Estadio Seguro, que algo de esto detallamos la semana pasada, dado los hechos bastante graves ocurridos en el Estadio Monumental y que significaron la muerte de 2 personas. Algo sin precedentes en el último tiempo acá en nuestro país. Esto significó la salida de quien estaba a cargo de Plan Estadio Seguro y muy temprano por la mañana el ministro de Seguridad detalló algo que ya se había anunciado el fin de semana, una serie de trascendidos que terminará por confirmarse y es el fin del Plan Estadio Seguro. Este plan que se había delineado desde el 2012 en adelante y que dio pruebas que no tengo ningún tipo de solución. Había falta de personal, de capacidades de todo tipo, profesionales y de focalización. Vamos a escuchar las palabras del ministro de Seguridad, Luis Cordero. Participan en espectáculos deportivos, utilizan las barras como un medio para poder estructurar sus organizaciones criminales. Esto último exige, por lo tanto, una manera y un enfoque de abordar a quienes utilizan indebidamente el fútbol con ese propósito, no solo desde el punto de vista de la investigación, sino que también de la forma y modo en que se autorizan esos espectáculos deportivos. Dicho de otra manera, Estadio Seguro como estructura se acaba. Palabras bastante decidoras, repito, Estadio Seguro se acaba y será sustituida por un mecanismo de regulación y autorización para espectáculos masivos con elementos complementarios que están vinculados al trabajo de carabineros, que era el gran tema de este plan Estadio Seguro, que por así decirlo, marginado como a carabineros, a la policía uniformada. Y también de una conversación que se va a desarrollar también con el Ministerio Público. Hoy por la tarde también hubo reuniones por parte del Ministerio, junto con también la ANFP. Vamos a ver cómo se va a seguir desarrollando esta temática a nivel regional también, cómo se van focalizando estos planes, que ya no va a tener una cabeza que como lo tenía antes Plan Estadio Seguro, con una encargada. Eso ya no lo va a tener. Vamos con el tema mariscos. Para este fin de Semana Santo, ¿cómo están los precios? ¿Qué pasa con lugares tradicionales, íconos en gastronomía desde el mar, como el mercado de Talcahuano?
Griselda y Julio están recorriendo la ventoteca de Talcahuano. Compraron pulpo. ¿Qué platillo tienen pensado hacer? Ella me lo cocina y después yo lo pongo a la parrillita. Con una salsita encima, le queda bastante rico. Los aliños son los principales, po. Hay que, el sabor, el salsofón, hay que colocarle buena condimento. Porque se acerca a Semana Santa y hay que ponerse creativos con los platillos, desde ceviche hasta una variedad de pescados. Pero ¿cuál es la situación de los precios? ¿Son prohibitivos? Hoy día pillamos pulpo barato, porque por lo general está 7, 8 y hoy día lo pillamos a 6 el kilo. Todo impecable, todo bien. Ojalá que no suban los precios nomás, se han mantenido. Esté este mercado del marisco acá. 3.000 pesos el kilo de cholga, 5.000 pesos las 3 unidades de merluza común. Tan solo algunos datos, los precios aún son accesibles, situación que podría cambiar durante los próximos días. 7.000 el kilo congre. Bueno, si llega compramos más, 8.000 mínimo. Hasta el momento está normales los precios, pero ya esta semana se viene el alza. La verdad que se vende casi todo el año 7.000 pesos el kilo y ahora está 8.000. Eso tuvo un alza de 1.000 pesos. El salmón sí tuvo un alza un poco más, y lo que es la merluza se vende casi siempre el kilo entre 5.000 y 6.000 pesos el kilo de filete. Precios estables ante la llegada de Semana Santa. Compre con anticipación mientras aún tenga tiempo. Vamos con lo que ocurrió la semana pasada y tiene que ver con el Requiem de Mozart, que después de 10 años volvió al Teatro de la Universidad de Concepción. Fue transmisión, una previa aproximadamente de 1 hora a cargo de nuestra colega Pamela Castillo. Repasemos cada uno de los instantes de esta obra clásica, maestra de la ópera tradicional y global de todo el orbe. Revisemos la nota. Es una obra obligada de cualquier sala de concierto y un desafío musical para el coro, para la orquesta, abordar la obra también con una intención de rescate histórico, de cómo un poco acercarnos a la sonoridad original de la obra y nada, felices por la recepción del público, tantas personas interesadas en compartir con nosotros esta experiencia que nos tiene muy, muy entusiasmados. Estamos contentos porque las entradas se agotaron, así que yo me imagino que todo el mundo está expectante para ver la obra. Así que bien, una obra que atrae a mucho público también, como Beethoven y nos encontramos la otra vez por la 9ª, pero sí, contentos de que podamos presentar este tipo de obras al público. En el ámbito de la vinculación y las actividades que realizamos con la comunidad nos interesa promover sobre todo aquellas actividades de mutua colaboración. Eso es algo importante para esta universidad y estamos impulsando una serie de iniciativas con distintos sectores, con comunidades, con juntas de vecinos, para poder efectivamente enriquecer la actividad universitaria también con lo que nos pueden aportar. Y específicamente en materia de cultura estamos impulsando, aunque cultura en un amplio sentido. Así que al menos a mí me encanta porque me encanta todo lo más dramático, así que no me cohíbo en ponerle harto esfuerzo a esto. Yo creo que eso es parte de por qué se siente como tan magnánima toda la obra. Y la verdad es que desde la técnica considero que las cosas más importantes sería el legato, que el fraseo sea muy bello, que tenga hartas dinámicas. El cantante debe ser muy versátil para poder interpretar piezas musicales que son de periodos musicales tan distintos, en donde la voz se usaba tan distinto. Entonces, para nuestra gente, para nosotros como agrupación, es un desafío siempre tratar de apuntar a lo más parecido, lo más como cercano a la estética original de la época en donde se compuso la pieza musical. Siempre es un poco un honor, es un honor, pero también es una gran responsabilidad dirigir una orquesta con tanta historia por la cual, como decías, han pasado grandes directores, grandes solistas, que tienen una concepción de la música muy bien formada, y tratar de agregar algo a tantos años de historia de música siempre es un reto para cualquier director.
Aplausos finales para una obra completa que usted puede revivir yendo a nuestro canal de YouTube. Vamos con algo que vamos a estar profundizando mañana y tiene que ver con el trabajo del Hogar de Cristo, sobre todo en el área de hospedería. Conversamos en ese sentido con una de sus jefas operacionales sociales, de acá en la región del Biobío, a ver cómo se prevé en este sentido pensando en el invierno y cuando las temperaturas son bastante bajas. Parte de lo que vamos a estar profundizando también mañana. Revisemos esta entrevista que realizamos con ella en la edición central de TVU Noticias del viernes pasado. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Contarte que dado que ya empezaron focos de infección, sobre todo por temas respiratorios, hemos promovido como Hogar de Cristo que todos nuestros participantes, nosotros, recuerden, tenemos jardines infantiles, también tenemos salas cunas, tenemos los programas calle y los programas también domiciliarios para personas mayores y para personas con algún integrante con discapacidad. Hemos promovido primero que estén vacunados. Así que hemos hecho coordinaciones. De hecho, esta semana fue un equipo del CEFAM O'Higgins a vacunar a todos nuestros participantes de calle. También en los jardines se han establecido. Ahí atendemos a 40, pero además se vacunaron otros participantes que van en programas ambulatorios. Pensando en este tipo de temas, ¿se han registrado algún tipo de contagio y cómo también se va enfrentando esto también desde la perspectiva de los profesionales que también trabajan en las diversas unidades de apoyo? Mira, en el caso de las personas en situación de calle, no hemos tenido situaciones graves hasta el minuto, pero sí lo hemos tenido con los más pequeños. Hemos tenido un par de casos acá en la región de niños que han estado graves por situaciones respiratorias, así que también hemos estado promoviendo mucho ahí que tanto la familia como los niños y niñas se vacunen. Y los equipos de trabajo, cuando hacemos estos operativos para los participantes del hogar, también nos vacunamos. Así que yo, de hecho, estoy vacunada y todos los equipos que están en terreno ya están vacunados. Hay un tema bastante importante y lo preguntamos esto hace unos meses atrás, pensando también en el trabajo que ustedes despliegan también en verano, con respecto al crecimiento de personas en situación de calle, extranjeros o extranjeras. ¿Eso ha ido en aumento en lo que significa la atención de ustedes? ¿Qué han detectado? Mira, en el caso de las personas en situación de calle, nosotros hemos tenido algunos usuarios migrantes, pero en este minuto no tenemos un número significativo. Donde nosotros tenemos más presencia de familias migrantes, en los jardines y salas cunas, que este año de alguna manera se ha estancado porque a nivel país ha habido una movilidad de las personas migrantes por la situación que ustedes saben que no solo está ocurriendo en Chile, sino en todo el continente latinoamericano. Hay harta movilidad, hay familias venezolanas que han tenido que regresar. Entonces, en este minuto hemos tenido un estancamiento de familias migrantes que acceden a nuestros jardines y salas cunas. De hecho, tenemos un número menor al 2024. ¿Cuál es ese número? Nosotros tenemos como un 20% de familias, a un 30% en los jardines y salas cunas del Hogar de Cristo. Pero son niños y niñas que han nacido en Chile, pero con familias extranjeras migrantes. Daniela, un tema importante, estamos viendo imágenes de archivo, de apoyo, del trabajo que ustedes realizan desde que el hogar es hogar. Un tema bien importante que es el financiamiento. Hay años más complejos que otros. ¿Qué se proyecta para este año? La campaña siempre es bien importante, las campañas que realizan ahí, es bien importante el trabajo que realizan ustedes también, de aporte, en definitiva, también de conciencia de dónde estamos y de los entornos. ¿Cuáles son las proyecciones en este sentido? ¿Hacia dónde está la meta puesta? Bueno, nosotros justamente en abril, desde el 1 hasta fin de mes, estamos desarrollando nuestra campaña, porque el hogar, el gran porcentaje de financiamiento proviene de la comunidad, del socio persona a persona, que colabora mensualmente a las causas del hogar. Y este año nuestra campaña va dirigida a las personas mayores. A nivel país atendemos a más de 3.000 personas mayores en domicilio y acá en la región atendemos a más de 330 personas diariamente en las distintas comunas donde tenemos presencia. Acá en Biobío estamos en 6 comunas de la región, en distintos lugares, en distintas provincias. Y bueno, esta campaña es muy necesaria porque el trabajo que nosotros desarrollamos es en terreno. Van nuestros equipos al domicilio, al territorio, hacen las coordinaciones con las comunidades y también con las instituciones presentes, los CEFAM, el municipio, las organizaciones comunitarias, los clubes de adulto mayor. Entonces,
Si nosotros no logramos financiar esto, se corta algo que es muy virtuoso, que es el trabajo colaborativo. Bueno, y el censo hoy nos habla también de los resultados del envejecimiento poblacional, que hace que con mayor urgencia pongamos el foco en las personas mayores. TVU Noticias, somos información, contamos historias. ¿Les parece al pronóstico del tiempo acá en la región del Biobío? A ver qué se prevé para los próximos días. Concepción, la provincia de Arauco y también la provincia de Biobío. Obviamente saludamos a ustedes que nos están viendo en la región de Ñuble y en otras zonas del país. Martes, mañana temperatura bastante baja, 8 grados, la máxima va a ser de 16. Para el miércoles la temperatura máxima va a ser de 17, va a estar nublado. La temperatura mínima de 9. Igual temperatura máxima para el jueves. Va a ser la tónica durante esta semana. Viernes debería precipitar acá, en la región del Biobío. Vamos a Los Ángeles. Martes 18 grados como máxima. Para el miércoles va a precipitar en Los Ángeles. La temperatura mínima va a ser de 6 grados. Parcialmente nublado para el jueves. Temperatura máxima de 16, mínima de 5. Vamos ahora a la provincia de Arauco, a Lebu. Para este martes la temperatura máxima va a ser de 15 grados, igual que el miércoles. Va a precipitar. Para el jueves, máxima de 14 grados, mínima de 6. Si quiere profundizar en estas y otras temáticas, la propuesta es haciéndolo, escaneando este código QR, también puede hacerlo digitando en su laptop, teléfono inteligente o computador, www.tvu.cl. Y entre otras temáticas se va a encontrar con estas discusiones aún abiertas por el tema de este Viernes Santo. Mire, diputados de CE piden urgencia para aprobar feriado irrenunciable del Viernes Santo. Parte de las inesperadas temáticas que se puso en el tapete en los últimos días, cosa que no había ocurrido, por ejemplo, en festividades anteriores. Vamos a ver cómo se va desarrollando todas estas y otras temáticas. Gracias por estar con nosotros. Antes de eso, vamos con el resumen de noticias que repasamos en la jornada de hoy en la edición central de TVU Noticias. Desde el Ejecutivo se interpuso una querella por omisión de socorro. Acción legal se sumó a la anunciada por el municipio de Constitución y a la de las familias, todo en el marco del caso Bruma. Y además que vimos hoy, a un mes del accidente del sector Juan Bosco, volvimos al lugar junto con un académico UDEC. Paisaje vial por cables prolifera en toda el área. Llegamos al cierre de esta edición central de TVU Noticias. La invitación es que se mantenga acá, en la sintonía de su canal TVU. Chao, buenas noches. Quino hiperacumulado trae 7.800 millones. Presentó TVU Noticias Central.